Y buenas a todos. En el vídeo de hoy toca hablar sobre Saint Seiya Lost Canvas, una serie de anime y manga que sigue generando cierta controversia entre los fans, pero en este análisis exploraremos de la manera más objetiva posible lo bueno y lo malo de esta obra, y al final daré mi opinión sincera. Dicho esto, comencemos. Primero empecemos hablando de los aspectos positivos de la obra, así que vamos con la trama, la cual comenzó bastante bien mostrándonos la guerra santa contra Hades del siglo XVIII. A diferencia de la guerra contra Hades del manga clásico, la de Lost Canvas sí se siente como una auténtica guerra entre dioses. Aparte, el ejército de Atenas está muy completo y tiene a los 12 dorados, que están más fuertes que los calzoncillos de Hulk, aunque de los dorados hablaremos luego. También me gustaría destacar que a diferencia de la trama del Saint Seiya clásico, que solía ser muy lineal, Lost Canvas tiene giros argumentales muy buenos. Por ejemplo, tuve que levantarme a aplaudir cuando Manigoldo estaba peleando contra Verónica y de repente apareció delante de los dioses gemelos. Aunque en mi opinión la trama empezó a desmoronarse a partir del capítulo S donde tenían que hacer volar un barco o algo así. Pero de eso y de la aparición de las 4 piñatas secundarias hablaremos luego en lo malo de Lost Canvas. Y ahora vamos con el estilo de dibujo y animación de Saint Seiya Lost Canvas, el cual se ve más moderno y acorde a los mangas y animes actuales que el de la serie clásica. Con esto no quiero decir que la animación de Lost Canvas sea mejor, simplemente ambos estilos son distintos. Personalmente me quedo con el de la serie clásica, pero entiendo que otra gente prefiera la animación más moderna que tiene Lost Canvas. Aparte, en esta serie las peleas son mucho más movidas y te dejaban más tenso que Doraemon en un cacheo, pero aún así no pierden la esencia de los combates de la serie clásica. También es cierto que en Lost Canvas hay peleas que se hacen algo aburridas y largas, como el Cardia vs Radamantis, pero la mayoría me parecen buenísimas, aunque destacaría el Manigoldo y Sage vs Thanatos, el Cid vs los dioses menores esos, o el Doko vs Kagaho. Y es que se nota que Teshirogi siempre fue una gran fan de Saint Seiya, pues entre comillas corrigió ciertas fallas de la obra original de Kurumada. Por ejemplo, pudimos ver algo más de participación de otros caballeros. También vimos más del funcionamiento del santuario y conocimos a Sasha, una Athena mucho más preparada para desempeñar su papel de diosa. Y ya que hemos mencionado a la Athena de la época, hablemos de ella. Sasha, a diferencia de Saori, se ve mucho más preparada para asumir su papel de diosa. Esto puede deberse a que Sasha sí fue educada y criada en el santuario, por tanto desde pequeña es consciente de su papel en la tierra, y probablemente a diferencia de Saori, Sasha se haya despertado en su totalidad como diosa, pues parece poseer un poder divino mayor que el de su contraparte del siglo XX, o al menos sabe controlarlo mejor. También se la ve más activa en la guerra y peleando alguna que otra vez. Es cierto que pudimos ver a Saori peleando brevemente al final del arco de los Campos Elíseos, pero su actuación fue más inútil que el codo de un Lego. Sasha muestra un carácter con algo más de liderazgo y decisión a la hora de afrontar su guerra, mientras que Saori montó un pifostio tremendo con lo de la Rayashiki y luego se dejó secuestrar por Hades, aunque hay que reconocer que parecía una mosquita muerta, pero consiguió destruir a Hades de manera definitiva. Otra cosa que me pareció un acierto por parte de Teshirogi es que, aunque Sasha tenga una relación especial con Tenma por ser el Pegaso de la época, también tiene una unión más profunda con el resto de caballeros, especialmente con los dorados, no como Saori, que se notaba que solo le importaba el burro alado. Y ahora vamos con el último de los puntos buenos de Lost Canvas, los Caballeros de Oro. Entiendo a los fans que opinan que los dorados de este spin-off están diseñados para fanservice, pues en alguna que otra ocasión llegan a opacar a los verdaderos protagonistas. ¿Pero acaso no pasa lo mismo con los dorados de la serie clásica a pesar de su escasa participación? Pues para bien o para mal, estos 12 personajes siempre han sido los favoritos de gran parte del público, por lo que era de esperar que ocurriese lo mismo en Lost Canvas. Además, ¿quién quiere ver de nuevo al Pegaso haciendo cosas de Pegaso? En la serie clásica nunca pudimos ver a los dorados yendo a tope de power, y solo tuvimos que conformarnos con lo visto en los arcos del Santuario Infierno de la saga de Hades y en el spin-off de Soul of Gold. Lost Canvas nos muestra a los dorados en todo su esplendor, pues ahí sí se les ve un poder tremendo y protagonizan batallas épicas contra poderosos enemigos dignos de su rango. Otro acierto que creo que tuvo Teshirogi es que le da una participación muy buena a dorados históricamente humillados como Cáncer, Piscis o Tauro. De hecho, casi todos los dorados de Lost Canvas tienen una participación épica.
pero en los Canvas se muestra el pasado y el desarrollo de todos los dorados sin excepción a través de los Gaiden que tienen cada uno, aunque luego llega un tal Regulus de Leo para destruir toda la lógica interna de la serie con power-ups sacados de donde nunca le da el sol, pero de eso hablaremos luego. Y si no quieres que te llamen sobrevalorado como a Regulus, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Teshirogi a regalarte un nuevo power-up. Volviendo al análisis de los Canvas, todo no podía ser bueno, así que vamos ahora con lo malo de esta obra. Para empezar, uno de sus peores inconvenientes es que su adaptación al anime quedó inconclusa hasta el día de hoy, por lo que solo se puede conocer la historia completa leyendo el manga, algo que no tiene nada de malo y es muy disfrutable también, pero es cierto que la mayoría de gente no siempre está dispuesta a leer el manga, así que esto de que el anime de los Canvas quedase inconcluso es algo que molesta con razón a muchos fans. Por otro lado está el problema de que la historia de los Canvas no es canónica. La verdadera guerra santa canónica del siglo XVIII contra Hades es la que se muestra en el manga de Saint Seiya Next Dimension. Algo que me llama mucho la atención es que Teshirogi le quiso dar tanto protagonismo a los dorados que casi se olvidó del prota durante buena parte de su obra, pero sobre todo se pasó por el forro a Yato y Yuzuriha, los cuales en toda la obra no recuerdo que hiciesen nada especialmente destacable y llegan a ser hasta un poco aburridos. Básicamente se limitan casi todo el tiempo a salvarle el pellejo a Tenma y a comer suelo, y al menos el personaje de Yato parecía que podría ser bastante interesante, pues como es obvio, Teshirogi incluyó al unicornio en el grupo protagónico como guiño a la rivalidad que había entre Seiya y Abu, algo que Kurumada ya pensó en su momento, pero terminó sacando a Yabu porque su personalidad era muy similar a la de Seiya, pero a Teshirogi sí le pareció buena idea poner al Pegaso y al unicornio como protagonistas, cosa que queda graciosa e interesante hasta cierto punto, aunque como dije antes, el papel de Yato y de Yuzuriha se limitará casi exclusivamente a salvar al Pegaso. Y mientras que Seiya salía a proteger a su diosa, pasase lo que pasase, a Tenma da la sensación de que siempre hay que protegerlo porque es el Pegaso y punto. Si tuviese que resumir en pocas palabras a Saint Seiya los Canvas, diría que es como ese meme del caballo que al principio está muy bien dibujado, pero poco a poco empieza a verse cada vez peor, pues la obra empieza a perder calidad y se va volviendo muy lenta y extraña a partir de la segunda mitad. Como dije al principio del vídeo, creo que los Canvas empieza a decaer a partir de ese capítulo donde hacen volar un barco para llegar hasta Hades o algo así, capítulo que solo destaca porque aparecen las 4 piñatas secundarias, las cuales, para sorpresa de nadie, solo sirven para hacer bulto y morir rápido, aunque al menos sus muertes no fueron inútiles. Otra cosa es que, aunque el final se siente apresurado, el manga es larguísimo y hay un montón de capítulos donde no pasa casi nada relevante. Por eso al final de la obra da la sensación de que hay una mala planificación de la historia y todo se vuelve lento e improvisado. Por ejemplo, no entendí que los dioses gemelos fuesen eliminados tan rápido. Es cierto que sus peleas fueron épicas, pero creo que habrían quedado mejor en un punto más avanzado de la trama, igual que el Minos vs Albafica. Entiendo que eso de mostrar a dorados muriendo en los primeros capítulos generaba mucho impacto y daba la sensación de que esto era una guerra de verdad, pero a nivel de trama creo que hubiese sido más épico reservarlo para un poco después. Cuando casi al final aparece ese tal Youma de Mefistófeles, se siente como un añadido forzado para seguir mostrándonos a enemigos poderosos. También eso de los 9 templos malditos me pareció una copia burda de las 12 casas en versión Hades, y si Youma me pareció forzado, la entrada de Partita de Búho me pareció aún peor. De repente aparece alguien que es la madre del prota, pero también fue la mejor amiga de Pandora y tuvo un romance con Youma, que es el padre de Tenma. Pero si creías que esto ya parece una telenovela, luego se revela que en realidad Partita es la reencarnación de la mensajera de Atena, y que decidió reencarnar para ser la madre del Pegaso o algo así. Vamos, que al final todo queda en familia. Leyendo el final de los Canvas, da la sensación de que, como ya dije, Teshirogi improvisa bastantes cosas en su historia. Al principio queda bien, pero conforme llega al final, todo se vuelve un lío de ideas no muy bien planteadas. Y ahora toca hablar de Regulus de Leo, más conocido como Regulus de guionazo. Algunos fans dicen que Regulus le ganaría a Ioria, y seguramente también le ganaría al mismísimo Zeus, y a todo el Olimpo, y a Goku fusionado con Cell y Majin Buu. Bueno, ya en serio, Regulus está más roto que las sandalias de un misionero. Entiendo que Los Caballeros del Zodiaco es una obra donde ya ha habido personajes rompeguiones como el propio Seiya, pero si Seiya tenía el guión a su favor, Regulus directamente se escribe el suyo propio.
y es que su poder es algo tan absurdo que rompe la propia lógica interna de la serie. Sabemos que para hacer una exclamación de Athena se necesita unir el cosmos de 3 dorados contra un mismo objetivo. Lo que es infumable y destruye la lógica interna de la propia obra es que un solo dorado sea capaz de ejecutar una exclamación de Athena sin despeinarse. Y me gustaría saber el número de teléfono del dealer de Teshirogi, porque tuvo que fumarse uno muy grande cuando le pareció buena idea que Regulus hiciese también un ataque que es un remix de todas las técnicas de los dorados. El poder de Regulus puede parecer espectacular, pero no tiene coherencia alguna. Una vez que he dicho los que considero los mayores puntos a favor y en contra de Saint Seiya Lost Canvas, vamos con mi opinión personal. Si eres un fan del Saint Seiya clásico y estás dispuesto a leerte el manga de Lost Canvas, es muy probable que la historia te guste y encuentres muchos guiños y referencias a la serie clásica, lo que hace que los fans de toda la vida entendamos y podamos apreciar mejor la obra de Teshirogi. Pero si no has visto nunca el Saint Seiya clásico, también puedes disfrutar de la historia de Lost Canvas, puesto que no es imprescindible haber visto o leído la obra original para entender esta. Seguramente hay ciertas cosas que no entiendas del todo y acabes más perdido que un daltónico con el cubo de Rubik. Pero si te gusta el rollo mitológico y quieres ver a personajes rotísimos repartiendo hostias como aspas de molino, te recomiendo que le des un vistazo tanto si has visto la serie clásica como si no. Antes de terminar quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal, así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo $1 al mes. Aunque más adelante quiero abrir un chat de Discord para miembros y cosas así. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Mayura-PN y Raúl Ramos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto me despido, muchas gracias y hasta otra.